Una habitación llena de vestidos elegantes, los flashes de las cámaras y conversaciones que parecen ensayadas. Todo alrededor de Anne Hathaway refleja éxito. Hollywood la reconoce, los estudios la buscan y el público conoce su rostro en todo el mundo. Pero detrás de esa imagen perfectamente construida, hay una presión silenciosa que comenzó a crecer lentamente con los años. La sensación de convertirse en alguien que todos observan, critican y redefinen constantemente sin realmente conocerla. Porque el problema de alcanzar la cima demasiado rápido es que todo el mundo empieza a crear una versión pública de ti que puede terminar devorando a la persona real. Durante un tiempo, Anne Hathaway parecía representar exactamente lo que Hollywood quería: talento, carisma, disciplina y una imagen limpia capaz de encajar en grandes producciones comerciales y dramas prestigiosos. Pero mientras más éxito conseguía, más intensa se volvía la reacción hacia ella. Las críticas dejaron de centrarse únicamente en su trabajo y comenzaron a apuntar hacia su personalidad, su forma de hablar, su presencia pública, incluso la manera en que mostraba emoción en las entrevistas y premiaciones. Internet empezó a convertirla en blanco constante de burlas y rechazo colectivo, en un fenómeno que muchos años después sería conocido como el Hate. Ese momento fue especialmente duro porque no había un gran escándalo que explicara el odio, no había un crimen, una caída pública extrema o una controversia gigantesca. Era algo más extraño y cruel. Millones de personas decidiendo que a alguien les resultaba irritante. Y para una actriz que había pasado toda su vida intentando hacer las cosas correctamente, esa reacción golpeó más profundo de lo que muchos imaginaban. La niña que creció mirando el escenario. Anne Hathaway nació el 12 de noviembre de 1982 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Su nombre de pila es Anne Jacqueline Hathaway. Creció dentro de una familia donde el arte y la actuación estaban presentes desde temprano. Su madre, Kate Macaulay Hathaway, era actriz teatral y fue precisamente viendo el trabajo de su madre que Anne comenzó a desarrollar una conexión emocional con la interpretación. Sin embargo, esa cercanía también le mostró algo importante desde pequeña. Actuar no era solo glamour, era disciplina, vulnerabilidad y exposición constante. Durante su infancia, la familia se trasladó a Melbourne, Nueva Jersey, donde Anne comenzó a participar en producciones escolares de teatro local. Desde muy joven destacó por su capacidad para transmitir emociones con naturalidad, pero también por una personalidad perfeccionista, que más adelante marcaría gran parte de su carrera. Anne no parecía impulsada únicamente por la fama, quería demostrar que merecía estar ahí, y esa necesidad de validación terminaría acomodándola incluso en momentos exitosos de su vida. Mientras otros jóvenes descubrían lentamente qué querían hacer, Anne parecía avanzar con una claridad poco común. Estudió teatro, participó en musicales y comenzó a audicionar profesionalmente siendo todavía adolescente. Pero detrás de esa determinación también existía miedo. Hollywood era una industria conocida por destruir rápidamente a jóvenes actrices, especialmente aquellas que eran encasilladas demasiado pronto. Y aunque todavía no lo sabía, Anne estaba a punto de entrar en un sistema que podía convertir la admiración pública en rechazo masivo casi sin explicación. La princesa que no quería ser solo eso. El gran cambio llegó en 2001 con The Princess Diary, la historia de un adolescente común, descubriendo que era heredera de un reino, convirtió a Anne Hathaway en una figura conocida internacionalmente, casi de la noche a la mañana. Su imagen quedó asociada inmediatamente con la idea de inocencia, elegancia y carisma juvenil. Para Hollywood, parecía haber nacido una nueva estrella perfecta para películas familiares. Pero el éxito temprano también trajo limitaciones. Anne comenzó a sentir el peso de ser vista únicamente como la chica nueva de la industria. Mientras otros actores podían reinventarse constantemente, ella parecía atrapada dentro de una imagen demasiado limpia y controlada, y en Hollywood, ser percibido como demasiado perfecto puede terminar siendo un problema. Durante los años siguientes participó en proyectos donde intentó demostrar que podía ir más allá de ese personaje inicial. Trabajó en películas como Brokeback Mountain
y comenzó a acercarse a roles más dramáticos y complejos, pero el verdadero punto de quiebre llegaría poco después, cuando aceptó un proyecto que redefiniría completamente su carrera. En 2009 protagonizó The Devil Wears Prada junto a Meryl Streep. La película no solo fue un éxito enorme, también mostró una versión mucho más madura y sólida de Anne como actriz. Su interpretación de Anne Sage reflejaba algo con lo que ella misma parecía conectar profundamente: la presión de adaptarse a un entorno competitivo sin perder completamente la identidad propia. El precio de hacer todo bien. Mientras su carrera seguía creciendo, Anne Hathaway empezó a convertirse en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Participó en películas como Rachel Getting Married, donde recibió reconocimiento crítico por una actuación emocionalmente intensa, demostrando que podía sostener papeles dramáticos complejos mucho más allá de las comedias comerciales. Pero mientras profesionalmente todo parecía avanzar, públicamente empezaba a surgir una reacción extraña hacia ella. Internet y ciertos medios empezaron a retratarla como alguien demasiado perfecta, demasiado ensayada o demasiado intensa. Era una crítica difícil de entender porque no estaba relacionada directamente con su trabajo, sino con la perfección emocional que generaba en la audiencia. Ese rechazo alcanzó uno de sus puntos más fuertes durante la temporada de premios por Les Miserables. Anne entregó una actuación físicamente y emocionalmente desgastante como Fantine, perdiendo peso y exponiéndose completamente frente a la cámara. Ganó el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto, un reconocimiento que debería haber representado el punto más alto de su carrera. Pero incluso en medio de ese logro, las críticas y burlas hacia ella crecieron. La paradoja era cruel. Había pasado años intentando hacer todo correctamente, trabajar duro, prepararse, actuar con profesionalismo y respeto hacia la industria. Y aún así, parte del público parecía castigarla precisamente por eso. Anne Hathaway comenzó a experimentar algo que muchas figuras públicas conocen demasiado bien: el momento en que las personas dejan de verte como un ser humano y empiezan a proyectar sobre ti sus propias frustraciones y expectativas. Reconstruirse lejos del ruido. Con el tiempo, Anne comenzó a alejarse parcialmente de la exposición constante y a elegir proyectos con mayor cuidado. Participó en películas como Interstellar y The Inner, mientras intentaba recuperar cierta estabilidad emocional lejos del juicio permanente de Internet y los medios. Esa etapa también mostró una versión más reflexiva de ella. Anne empezó a hablar con mayor honestidad sobre ansiedad, presión pública y la dificultad de mantener una identidad real dentro de Hollywood, porque detrás de la actriz premiada seguía existiendo alguien que había crecido intentando ser aceptada, intentando cumplir expectativas imposibles sin entender completamente por qué el mundo cambiaba tan rápido de opinión. Con los años, la percepción pública comenzó a suavizarse. Muchas personas empezaron a reconocer lo injusto que había sido el rechazo masivo hacia ella, y lentamente Anne Hathaway recuperó algo más importante que la aprobación inmediata: la capacidad de existir públicamente sin intentar controlar cada percepción externa. La luz tras el cristal. La historia de Anne Hathaway no es simplemente la de una actriz exitosa atravesando Hollywood. Es la historia de alguien que pasó años intentando sostener una imagen impecable dentro de una industria que constantemente cambia las reglas de lo que considera admirable, porque a veces el mundo no castiga los errores, castiga la idea de perfección cuando se vuelve demasiado visible. El éxito, en su caso, nunca fue solo alcanzar reconocimiento, sino aprender a existir más allá de la aprobación inmediata de los demás. Mientras millones de personas proyectaban opiniones sobre ella, Anne tuvo que enfrentar algo más difícil: descubrir qué era cuando dejaba de intentar agradarle a todos. Si su vida pudiera convertirse en una imagen, sería como una luz observada a través de un cristal empañado. Desde afuera, muchos creen entenderla completamente, y interpretando de formas distorsionadas según el ángulo desde que miran, porque la luz sigue ahí, intacta detrás del ruido y de las percepciones cambiantes.
porque algunas personas no pasan la vida intentando brillar más fuerte, sino intentando no desaparecer detrás de todo lo que el mundo decide proyectar sobre ellas.